Capítulo 33. Entonces la selva me contó de otra manera la historia. Es la historia de Ursúa, un hombre atrevido con los hombres, pero lleno de miedo con el mundo. Frágil como todas esas criaturas que no pueden andar por los suelos sin espinas de hierro, sin corazas y sin lenguas de fuego. Él era lo verdaderamente peligroso, no el escorpión ni la mantarraya, no el gusano sensible ni el jaguar inocente como una orquídea. ¿Quiénes somos nosotros sino esos seres incapaces de estar de verdad en el mundo? Porque en todo encontramos peligro, porque todo amenaza, porque en nuestro recelo los ríos ahogan, las serpientes se estrangulan, la avispa inyecta fuego y la mariposa nombra la muerte. La araña es una ponzoña y el pez en el agua una hilera de dientes voraces. Pasamos por el mundo profanándolo todo hora tras hora y siempre soñando con un mundo mejor, más lleno de tributos y de esclavos. No entendemos la casa que nos dieron. Creemos que vinimos a mandar, ejecutores de una ley tan ciega como nosotros mismos. ¿Y qué era Ursúa, pues? Alguien empeñado en sentirse más bello que el mundo, más valioso que el mundo, a quien el mundo debía tributar noche y día, aquel que siempre comió trigo pero jamás sembró una espiga, porque el que siembra tiene que hacerse amigo de la tierra y cómplice de la lluvia, hacer alianzas con los hongos y con las hormigas, uno a quien los ríos debían darle sus peces sin que jamás agradeciera por ellos, a quien las tumbas debían entregar sus tesoros, pero arrojaba las reliquias al basurero. Y ese sol empezó a vivir su eclipse cuando la luna se tendió sobre él, porque solo con ella conoció un poco de sosiego, el deleite impensado de vivir sin zozobra, sin padecer otra tiranía que la carne desnuda. Pobre Ursúa, cómo se desconcertó cuando aprendió en Trujillo a ser el niño que nunca había sido, a mamar la leche de un seno amoroso, cuando comprendió con horror que no quería hablar de guerras ni de expediciones, porque había encontrado de pronto su jardín en la tierra. Se habría quedado allí para siempre, a la orilla de ese río de leyendas, a la sombra de esa tierra desnuda que perfumaba como hierba y que sabía a canela y a frutas, que susurraba secretos y reía y jadeaba y gemía y tornaba a reír. Pero forzado por el deber, tuvo que alzarse del lecho del amor y echarse otra vez la guerra a cuestas, llevarse a los hombros un ejército cada vez más odioso, ir arrastrando por las selvas un pesado manto de barcos y navegaciones, de montones de esclavos, de caballos y de traiciones. Lo único que lo había salvado siempre era el cerco de sus amigos agradecidos, esos que eran capaces de verter su sangre por él y por los que él había vertido su sangre. Y ese cerco amistoso fue desapareciendo a medida que Ursúa se enclaustraba en su nueva locura, porque ya no quería salvar a nadie más que a sí mismo y a su mestiza insaciable. Ya no quería morir por nadie más, y esa intranquila felicidad lo iba haciendo cada vez más frágil. Esto era lo que los otros sentían, que él los había traído a la frontera de los riesgos mayores y de repente los abandonaba sin rumbo. No contagiaba ya el entusiasmo con que los arrastró a la aventura, y nada lograba prometerles, ni riquezas ni hazañas, pues se iba convenciendo de que el país por el que se adentraron no les daría ni lo uno ni lo otro, ni el laurel de las batallas feroces, ni el oro de los altos imperios. De modo que su hazaña y su premio solo estaban ya en el abrazo de Inés, y ese amor tormentoso a la orilla de una pregunta infinita fabricaba el cerco de hierros hostiles que les daría su única respuesta. Si salgo de aquí, me dije, voy a contar la vida de Ursúa, cuán insistentemente intenté disuadirlo del viaje, como al final solo viajé con él, por no dejarlo solo con su destino. Voy a contar la muerte de Ursúa, asesinado 10 veces en el corazón de la selva, y el modo como en estos confines nació algo más salvaje que la selva y que el río. Y voy a hablar del tesoro secreto que se encuentra en el fondo de las arboledas, en la piel tachonada del río, en lo que cuenta el agua sin cesar a los árboles, ese misterio antiguo que susurra el limo de la serpiente. Y es que a medida que bajaba por el río, iba hablando con él en mi mente, no midiendo mi fuerza con las suyas como en el primer viaje, sino aprendiendo mi fuerza y mi medida, viendo en un espejo feroz cómo se devora a sí misma la araña que pretende hacerse más poderosa que el mundo, y solo se salva lo que acepta pasar como pasan el viento y el río. Sé que si el río ciego me ha salvado, solo será por unos años. Ursúa no podía salvarse porque el destino que invocaba no tuvo nunca en cuenta la voluntad del agua. La bella Inés miraba poco el mundo y no entendió lo que nos enseñaban la noche y las cosas, y el desquiciado Aguirre, el domador de potros, creyó que podía cabalgar la serpiente de agua, someterla a su mando, como si la serpiente no conociera mejor su camino que cualquier hombre. Cuando por fin salí de aquel vórtice de crueldad y de locura, juro que no me reconocí en el espejo, como si fuera otro, como si los rasgos de alguien muy antiguo se hubieran apoderado de mi cara. Ahora el río hablaba en mis recuerdos y con mi voz tejía su propio relato.
porque no hay gran diferencia entre un hombre y un río. Ambos nacen en lo oculto y mueren en lo inmenso, siguen un rumbo que apenas modifican las acciones. Cada uno está solo con sus dioses y lleno de seres desconocidos, y no deja de huir ni un instante y se alimenta de vidas ajenas, y apenas deja de ser lo que huye para diluirse en lo que permanece. El río no sentirá sobre su lomo el peso de los tiranos, de los jinetes de la guerra. No puede preguntarse hasta cuánto navegarán por él los que juegan a ser dueños del mundo, porque solo ellos pueden creer que son dueños del mundo. El manatí bosteza, la danta ríe, la boa se contrae indiferente. El día en que el río comprenda que el asunto ha ido demasiado lejos, dejará de mostrar su lomo de escamas luminosas, dejará de ofrecer su silbo de agua, dejará de atender a sus palpitaciones y volverá hacia el mundo las fauces enfurecidas. No será como la serpiente de Pedro de Aranda, no morirá picado por las flechas, ni tasejado por la espada, ni macerado por la piedra filosa, porque esta gran serpiente es el lecho de que dependen nuestras vidas, la vida de los guerreros en sus tiendas ante las hogueras nocturnas, la vida de los cardenales en sus cámaras solemnes, la pobre vida de los reyes en sus tronos de sangre, y hasta la vida del escuálido papa agobiado por su tiara de oro con estrellas. Y llegando el día del desgarramiento, todos nos hundiremos como se hunde la mancha de hormigas recogida por la corriente. Ese río, quien respira en nosotros, quien palpita en la sangre, quien resbala en el tiempo, quien resuena en la tempestad, y es anterior a la savia de los troncos y a la sangre de las venas, anterior a los hombres y a los dioses, hermano de la piedra y de la estrella, es la música que declina sin fin hacia su muerte blanca, la serpiente sin ojos, el árbol de los frutos, la forma del destino, la canoa que va sembrando de hombres las orillas, y en su piel que resbala veremos otra vez cada noche, hasta el fin de la vida o del mundo, el mapa desplegado de las estrellas.